Leemos en Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchad mis palabras. Porque todos estos no están borrachos, como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, ¿verdad? Según el cómputo actual. Sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Bien, vamos a empezar a ver las prédicas de los apóstoles en el libro de Hechos. Las prédicas de los apóstoles, las sendas antiguas para nuestro caminar de hoy. Baruch Hashem, en Hechos capítulo 2, leemos cómo la promesa que el Señor Yeshua, Jesús de Nazaret, había hecho se cumplió. Él dijo: no os vayáis de Jerusalén, sino quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. El Espíritu del Eterno fue dado y un milagro aconteció. Un milagro que era notorio, no era un milagro encubierto. Era un milagro que estaba a los ojos de todo el mundo, ¿verdad? De repente, unos cuantos galileos que no se veían muy letrados, si usted los hubiera visto, no le hubieran parecido muy educados. De hecho, recuerden que en el pueblo judío tenemos dos divisiones mayoritarias en el siglo I, Galilea y Judea. ¿Saben por qué? ¿Cómo eran tenidos los galileos? Los galileos, el estereotipo que los de Judea tenían era que hablaban bien feo, tenían un acento feo. También eran conocidos los galileos como sumamente buscapleitos, revolucionarios, entre comillas. ¿Por qué? Un grupo llamado los Celotes había sido fundado por un judío llamado Judas el Galileo. No Judas Iscariote, sino Judas el Galileo. Él vivió, de hecho, tiempo antes que Yeshua comenzara su ministerio. Y este grupo, los Celotes, eran un grupo armado contra Roma. De hecho, son los que al final causaron la primera revuelta judía del año 67, donde Roma arrasó con Judea y destruyó el templo. Y por eso los galileos eran tenidos como se les veía de menos. Su acento era raro. Por eso Pedro, cuando estaba con en la casa de Caifás, ¿se acuerdan lo que les dice? Tú hablas como él, porque tú también eres, ¿qué? Le dicen Galileo. Su acento era un acento rústico. Y estos galileos de repente comienzan a tener el fenómeno que hoy en día los eruditos le llaman xenolalia, o sea, la capacidad de hablar sobrenaturalmente en un idioma extranjero. Noten que esto no es hablar en un idioma que uno ha aprendido. Eso no es nada milagroso, ¿verdad? Si yo he aprendido inglés y hablo inglés, no es un milagro, es algo natural, un talento natural de Dios. Pero ellos no sabían estos idiomas y todos estaban oyéndolos hablar. Y se recuerdan, el pueblo judío tenía una tradición. ¿Cuál era la tradición que había en Shavuot? Que en Shavuot había sido dado, ¿qué? Los 10 mandamientos, había sido dada la Torá. Y los rabinos en la tradición judía decían, esto no era literal, pero era una manera una como parábola, leyenda. Ellos decían que la Torá, la ley de Moisés, había sido dado en los 70 idiomas del mundo. Esto daban a entender para decir, la ley no es solamente para Israel, también tiene partes que es para todo el mundo. Y con eso en mente, imagínense, estos judíos han sido creados oyendo eso. Oyendo la Torá fue dada en los 70 idiomas. Y ahora ven a estos galileos que literalmente están hablando en otros idiomas sobrenaturalmente. Ahora, algunos dicen estos están borrachos, no pueden entender. Yo he oído hablar al doctor Ketriel en sueco. No es que suena borracho, pero cuando oímos un idioma que no entendemos, nosotros decimos, a saber qué está hablando esta persona. El sueco suena un poco raro. Uno más o menos tiene un oído para detectar ciertos idiomas. El sueco suena bastante raro. Y ellos dijeron, estos están borrachos, ¿verdad? Pedro les dice, no,
Lo que ha pasado es que aquí se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. Y dice el verso 17: acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en los cielos, señales milagrosas abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre hasta que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Las profecías de el Tanakh, recuerden, Tanakh es el acróstico judío de Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿verdad? La Torah, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Los profetas habían hablado de algo que iba a caracterizar a los días del Mesías. Esto es que el Eterno derramaría su espíritu sobre Israel y haría un nuevo pacto. Está en Ezequiel 36, por ejemplo, famoso verso, vamos a ir ahí, Ezequiel 36, capítulo 26, que habla de los días del Mesías, y una de las promesas es que había habido un problema al dar la Torá a Israel, y es que la Torá, la ley de Moisés, a pesar de ser santa, justa, buena, como dice Pablo en Romanos 7, el problema no es la ley, sino nosotros. La humanidad caída no tiene fuerzas, no tiene la capacidad para buscar al Eterno. Es una raza que cayó desde Adán. Entonces el Eterno promete que hará una cosa nueva. Y en ese nuevo pacto eterno, nuevo pacto hablado por Ezequiel, Jeremías y Joel, el Eterno promete lo que está en Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Alguien que lo lea, por favor? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gracias. Pondré dentro de mi espíritu, de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mí. Es decir, el Eterno promete poner de su espíritu sobre todo Israel. Eso era lo nuevo. No era nuevo que algunos individuos podían tener el espíritu de Dios, porque se dice que David habló por medio del espíritu de Dios, los reyes de Israel, los profetas. Pero esa experiencia no estaba disponible a todo el mundo. Y ahora lo nuevo es que el Eterno dice: derramaré mi espíritu sobre todos. Algunos rabinos discutían, quizás todo significa todo Israel, pero no los no judíos. Pero otros rabinos decían que no, que iba a ser sobre toda carne, sobre los gentiles también. ¿Por qué? Porque habían ciertos pasajes que daban a entender que el Espíritu de Dios también estaría sobre los gentiles. Por ejemplo, Habacuc e Isaías dicen: la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Cómo qué? Como las aguas cubren la mar, que habla de un fenómeno universal. Y todas estas profecías fueron las que el Mesías dijo que se iban a cumplir, y en Shavuot se empezaban a cumplir. Y es lo que Simón Pedro dice a sus compatriotas judíos: hoy se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. Y lee la profecía. Esta es una experiencia disponible a todo el mundo hasta el día de hoy. Un milagro pasa cada vez que alguien le rinde su vida al Dios de Israel a través de Yeshua, acepta su sacrificio, lo recibe como Señor y Salvador de su vida. Un nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, una regeneración espiritual, una purificación asombrosa, sobrenatural, pasa en nuestros corazones, y todos los que lo hemos hecho, hemos experimentado eso y estamos eternamente agradecidos. Baruch Hashem. Y eso comenzó ahí, en Shavuot, en la fiesta que en hebreo se llama Shavuot, semanas, pero en griego se llama Pentecostés, que significa el día 50. ¿Por qué? Porque hay 50 días desde la Pesach, la Pascua judía, hasta Shavuot, 7 semanas, y luego el siguiente día es Shavuot. Está en Levítico 23, ¿verdad? Ahora,
vamos a seguir a analizar la prédica de Pedro. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Muy interesante este verso. ¿Se recuerdan cuando vimos la naturaleza de la palabra emuná? La palabra fe en hebreo es emuná, en griego es pistis. El mundo cree que fe es creer ciegamente, o creer en lo, como dice Paul Little, cuando le entrevistaron a una niña, ¿qué es fe?, le dijeron a la niña, y la niña dijo, fe es creer en lo que sabes que no es cierto. Y ese es el concepto que la gente tiene hoy, muy malo, terrible concepto de fe. Fe es creer algo sin evidencia, dice Richard Dawkins, por ejemplo, el famoso ateo. Y nada puede estar más lejos de la Biblia. La Biblia no tiene ese concepto de fe. ¿Qué es fe en la Biblia? Es tener confianza en lo que tienes buenas razones para saber que es cierto. Eso es fe. Vemos este pasaje. Pedro no dijo, bueno, yo les digo que tengan fe porque simplemente tengan fe, así como Mahoma en el Corán. ¿Saben cuál es la prueba que Mohammed, el profeta del Islam, da del Corán? ¿Por qué yo debo de aceptar que el Corán es la palabra de Dios? Mahoma dice que el milagro del Corán es el Corán. Ustedes tienen que creer en el Corán porque el Corán lo dice. ¿Cuál es la prueba? Porque ¿cómo es posible que un iletrado como Mahoma haya podido escribir un lenguaje tan sublime como el Corán? Bueno, yo he leído páginas del Corán y no es tan sublime que digamos. Por lo menos ese pasaje donde dice que hay que golpear a la mujer y si es gordita hay que pegarle con el puño cerrado, pero si es flaquita hay que pegarle con la mano abierta. A mí no me parece muy sublime ese mensaje. Y no hay prueba. Es más, Mahoma en el Corán dice que habían árabes que le decían, danos un milagro, prueba un milagro. Porque los profetas que vinieron antes de ti, Moisés, David, Isa, que es la manera de decirle Jesús en el Corán, Isa hicieron milagros. ¿Qué dijo Mahoma? Mi milagro es el Corán. O por ejemplo el libro del Mormón, uno todavía peor. ¿Cuál es la prueba del libro del Mormón? Ninguna. ¿Qué le dice el mormón? Agarre el libro del Mormón, váyase a su cuarto, ore y pregúntele a Dios, Dios, este libro es tu palabra, y si siente una sensación calientita en el pecho, eso significa que Dios le está confirmando. ¿Se pueden imaginar eso? Esa es la manera en cómo Dios declaró que nosotros podíamos saber que alguien era un profeta. Ve y ora y si siente... Bueno, para empezar, todo el mundo, casi todo el mundo, cuando ora, generalmente Dios ha puesto en el ser humano, en nuestra alma, una capacidad de sentir una conexión bonita con Dios al momento de orar. Entonces, esa no puede ser una base para decir... Aparte de eso, el libro del Mormón tiene errores que ni siquiera me quiero meter a eso porque son tantos errores, pero errores, anacronismos brutales. José Smith dio profecías una y otra vez que han sido probadas falsas. Por ejemplo, la profecía que en el lugar donde él llamó Nueva Sión se iba a construir un templo, y la gloria de Dios, la nube de gloria que había estado en los días de Salomón iba a entrar a ese templo, y que muchos de los que estaban ahí iban a verlo, porque no iba a pasar, los que estaban ahí no iban a morir sin que eso pasara. Bueno, adivinen que hace unos años la iglesia mormona sacó una publicación y decía, bueno, ya pasaron 180 años desde que el profeta José Smith Jr. dio esto, y creo que podemos decir que no se ha cumplido y que todos los que estaban vivos ya murieron. Incluso si un niño tenía un día de nacido, no creo que tenga 180 años ahorita, y esa no es prueba de nada. Ahora, Pedro, ¿a qué apela?
El Eterno en la Biblia nunca le dijo a nadie, cree porque sí. Cree, la fe no es un salto en la oscuridad, la fe es un salto a la luz. El Eterno dio base para la fe. Y por ejemplo, para los judíos que vivían en esta época, noten cómo Pedro inicia su mensaje. ¿Cómo inició Pedro? Varones israelitas, oíd estas palabras: Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales milagrosas. O sea, ¿hay prueba de que este hombre era respaldado por Dios? Claro que sí, le dice. Es más, y le dice, como vosotros sabéis. Es más, no sé si esto puede ser desconocido para algunos, pero nadie hoy en día duda que Jesús de Nazaret tenía una reputación establecida de sanidades y exorcismos. Incluso los liberales, los estudiantes y eruditos ateos como John Dominic Crossan y otros dicen que esa era la reputación de Jesús de Nazaret. Algunos de ellos dicen, pero esas pruebas eran psicosomáticas. Pero nadie duda de esto. Es más, en el Talmud, que es el registro de las tradiciones judías de los primeros 6 siglos, los rabinos aceptan que había un discípulo del Nazareno llamado Jacob, que hacía sanidades orando por él. O sea, el pueblo judío sabía que Yeshua había sido aprobado por Dios con prodigios y milagros. ¿Cuál es la explicación que da el Talmud? El Talmud dice, sí, claro, Yeshu, que es un título de desprecio, Yeshu hizo milagros. Yeshu es el acróstico de Yimak Shemot Bezichro, que significa su nombre y su memoria sean borrados. Y dice, Yeshu hizo milagros, pero eran milagros a través de hechicería. Noten lo que dicen. Ahora, noten lo que no dicen. Ellos no dicen ningún milagro hizo. Él dijo, claro que hizo milagros, solo que eran de hechicería. Eso nos da, esa es una admisión bien poderosa, porque implícitamente están aceptando algo, que habían milagros. Y de eso está en el Talmud, de hecho. Y Pedro le dice, ha habido pruebas, Dios ha dado evidencia para que todo aquel con un corazón abierto, que quiera abrirle su corazón a Dios, tenga lo suficiente para basar su confianza. Y él dice en el verso 23, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento, qué bonito como lo ha traducido la versión textual, anticipado conocimiento de Dios, matasteis por medio de inicuos, crucificándolo. En este verso vemos la reconciliación total de dos cosas que han sido muy mal interpretadas. La Biblia habla del preconocimiento de Dios. Nada sorprende a Dios. Él no llega a adquirir nuevo conocimiento. Él sabe el futuro de igual manera que sabe el pasado. Por eso la Biblia llama presciencia, preconocimiento, aquí anticipado conocimiento de Dios. Dios sabe hoy qué haré mañana. Ahora, ¿Él me causa que yo haga eso? No, yo tengo libre albedrío. Miren cómo Pedro dice, por el determinado designio y anticipado conocimiento. Habla de la presciencia de Dios, preconocimiento. Pero noten lo que dice después, matasteis por medio de inicuos, de malvados. Ahí está hablando de libre albedrío. En otras palabras, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que Judas, Pilato, Herodes Antipas, Caifás, Anás, libremente iban a decidir hacer la maldad que hicieron. Y como sabía, forjó las circunstancias para que esto pasara, sin intervenir en el libre albedrío de su creación. Y eso no anula una cosa. Hay gente que se ha hecho enredo de esto y dice, pero si Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana, entonces yo estoy determinado a hacer esto, el fatalismo. Yo en realidad no soy libre, hay un destino que yo no puedo salir, así como Edipo Rey, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la obra donde el oráculo de Delfos le dice a Edipo que qué va a pasar con él? Vas a matar a tu papá y vas a casarte con tu mamá. Y él se horroriza
se va del país y él no sabía que los que lo tenían eran padres adoptivos. Y cuando se va, en una de sus malandanzas termina matando a su papá y casándose con su mamá. Entonces, algunos dicen que yo no puedo tener libre albedrío si Dios ya sabe que voy a hacer eso. Pero noten que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios ya sabe lo que yo libremente voy a hacer. William Lane Craig, el erudito creyente en Yeshua, doble PhD y filósofo, da un ejemplo muy bonito eso. Él dice, supongan que yo tuviera un aparato para predecir el clima que fuera infalible, no tiene errores, no es como las predicciones del clima que tenemos en los noticieros. Nunca falla. Supongan que tuviéramos un aparatito que infaliblemente me dice, mañana va a llover. Ahora, pregunto, ¿ese aparatito causa que mañana llueva? No. Entonces el aparatito no tiene influencia sobre el clima. Lo que pasa es que debido a que va a llover, el aparatito sabe que va a llover, pero el aparatito no causa que va a llover. Entonces Dios sabe hoy, por ejemplo, que yo mañana voy a decidir comer algo. Ahora Él no va a intervenir para que yo decida hacer eso. Dios no es un Dios que agarra a los seres humanos como marionetas. ¿Se imaginan que haría eso? ¿Cómo podría castigar a Judas? ¿Cómo podría castigar a Stalin, a Adolf Hitler, si ellos estuvieran predeterminados? Si Él los manejara como marionetas, No, Él ve como conoce el corazón de todos los hombres, Él sabe lo que cada uno de nosotros haría en todas las circunstancias posibles. Increíble esto. Es un conocimiento, como dice el rey David, un conocimiento que no puedo entender, dice en el Salmo 100. Su conocimiento, dice el Salmo, su grandeza, dice el Salmo 145, es inescrutable. Y Pedro dice, él ya sabía que todo esto iba a pasar. Y sigue diciendo, al cual, verso 24, Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice respecto a él, ahora, aquí vamos a entrar en un tema que va a ser la base de todas las otras predicaciones. El uso que los apóstoles hacen de los salmos o del Tanakh. Vamos a leer eso. Pedro dice que David dijo esto con respecto al Mesías. Porque David dice respecto a él, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra, no seré conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, o en el Seol, es lo que dice el hebreo, ni permitirás que tu santo vea corrupción, en hebreo shahat, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo, ¿con qué? En tu presencia. Y luego dice, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no iba a ser desamparado en el Hades o Seol, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, yo me quiero poner en los zapatos del israelita escéptico. Supongan que yo estoy aquí y Pedro me dice que esta es su base. ¿Qué dirían ustedes? Yo haría las siguientes preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta que haría? Voy a decir las preguntas que yo haría. Ahora, este no soy yo. Soy yo jugando el papel del israelita que dice, esa cita está rara.
Yo diría algo como, por ejemplo, es más, no me voy a inventar, esto es lo que dicen hoy en día muchos judíos que aún no creen que Yeshua es el Mesías. Como saben, hoy en día estamos viviendo en los días donde la mayor cantidad de judíos desde el siglo I han volcado a creer en Yeshua. En 1948, cuando el Eterno cumplió muchas profecías y el Estado de Israel volvió a la tierra después de 1800 y tantos años, solo habían, creo yo, 7 judíos creyentes en la tierra de Israel. 7. Pauline Rose era una de ellos, Abraham Poljak, que era un judío de Ucrania que había también estado ahí. 7. Hoy hay miles de judíos. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos piensan y hay diferencia de opinión entre ellos, pero lo que sí es cierto es que el número de judíos mesiánicos, judíos que, nacidos judíos, han recibido a Yeshua y han entendido que Él es el Señor y el Mesías, hoy en día está más alto que en todas las épocas desde el siglo I. Ahora la mayoría de judíos aún no acepta que Yeshua es el Mesías. ¿Y qué dicen ellos de algunas citas como estas? Ellos dirían cosas como, pero el Salmo 16 no es una profecía. El Salmo 16, si uno la lee en su contexto, se lo voy a poner así. Supongan que ustedes son un judío que vive 100 años antes de Yeshua y ustedes leyeran el Salmo 16. Ustedes concluirían, lo que este Salmo quiere decir es que el Mesías va a venir, va a morir y el Eterno lo va a resucitar. ¿Ustedes concluirían eso? No teniendo el Nuevo Testamento. Supongan que ustedes nunca han oído Hechos. Leamos el Salmo 16. ¿Alguien puede leer todo el Salmo 16? Dice: Guárdate, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que le sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. En mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconsejará aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne, y también me gozará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que en su santo vea corrupción, que mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ok, hemos leído todo el Salmo. Supongan que todos nosotros no vivimos en el año 2024. Supongan que vivimos 100 años antes de Yeshua. Estamos en, estamos en Galilea y leemos el Salmo 16. ¿De quién, si nos hicieran la pregunta, de quién está hablando David? ¿Ah? Del mismo, ¿verdad? Exacto. Lo más natural sería entender, bueno, aquí David está, este es un salmo donde David agradece al Eterno por librarlo de la muerte, ¿verdad? Ese sería el significado natural. Cuando David dice, no dejarás mi alma en el Seol, Seol recuerden que es una alusión al sepulcro. David dice, en hebreo dice, Kilo ta'azov nafshi lishol, porque no darás mi alma en el Seol, o no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea shahat, dice en hebreo, corrupción. Alguien podría entender, si yo fuera un judío viviendo 100 años antes, yo entendería, lo que David está haciendo es, de manera poética, expresando gracias a Dios porque me libraste de la muerte, ¿sí o no? Eso es lo que yo pensara. ¿Alguna vez han tenido esa duda? Sería legítimo, ¿verdad? Totalmente. Entonces,
el judío que hoy no cree en Yeshua dice, ¿por qué Pedro usa ese pasaje? Si David está hablando sobre sí mismo. Otro ataque del judío que todavía no cree en Yeshua. Espérense, y miren lo que dice Pedro después. Pedro dice que David era profeta. Vean lo que dice, Hechos capítulo 2. Hechos 2 dice 2:30. ¿Alguien que lo lea, por favor? Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Mesías para que se sentase en su trono. Gracias. Bien. David siendo ¿qué? Profeta. Algunos judíos dicen, tienen uno de ellos, por ejemplo, el rabino ortodoxo Tobias Singer, y otros dicen, pero David no es profeta. Los salmos no son profecías. ¿Dónde están los salmos? ¿En qué sección del Tanakh están los salmos? En los escritos. No son profecías, son cánticos, oraciones que el rey David hacía. Es más, no lo has visto, está ahí en el Salmo 72, velo. Ahí dice claramente, hasta aquí llegan, vean lo que dice el último versículo, creo, del Salmo 72, si mal no recuerdo, 72:20. Ahora ustedes estarán diciendo, uy, qué enredo espero que me desenrede. Sí, pero estamos considerando la objeción con toda su fuerza. Para responder a una objeción no se puede hacer un hombre de paja, se tiene que fortalecer la objeción, se tiene que representar el argumento del contrario de la manera más fuerte. Y eso es lo que pretendo hacer. Salmo 72:20, ¿qué dicen? Aquí terminan las oraciones de David. ¿Ya ves? ¿Ya lo viste? ¿Qué son los salmos? Oraciones de David. No son profecías. O sea, cuando David dice, no dejarás a tu santo en el Seol, no está hablando del Mesías, está hablando de él. Él es el santo de Dios, claro, él es ungido de Dios. Y cuando dice, no me entregarás para que vea corrupción, está diciendo, no vas a permitir que muera. Saúl, Absalón me andan buscando para matarme, pero tú me has librado, ¿verdad? Y eso es todo. David no es profeta. David está hablando de su oración, su experiencia personal. Y entonces, no hay nada. Pedro está, dicen ellos, Tobias Singer dice, Pedro está torciendo el Salmo 16. Está haciéndonos creer que es una profecía, cuando en su contexto no es una profecía. En realidad, David está hablando del mismo de manera poética. Hoy es una objeción poderosa, yo diría que es una objeción válida que hay que contestar, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué podemos decir eso? Vamos a ir parte por parte. ¿Cree el pueblo judío que David era profeta? La respuesta es sí. O sea que aquel judío que hoy en día dice, no, pero los salmos no son profecías, está haciendo algo ilegítimo. Porque o no sabe que en su propia tradición, en el judaísmo, se dice que David era profeta, o sí lo sabe y está tratando de usarlo maliciosamente. Y hay varias ocasiones donde podemos ver que David era un profeta. Así como dice Pedro, Pedro no está haciendo un uso ilegítimo de esto. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, primero en la Biblia y luego en el Talmud. Vamos a la Biblia primero. Las últimas palabras de David, en 2 Samuel, capítulo 22, bueno, 23 de hecho. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23. Dice, Ve'ele divrei David ha-Aharonim, Neum David ben Yishai, Unum ha-Geber Hukam al-Meshiach, Elohe Jacob. En hebreo es curioso, porque fíjense, aquí dice, estas son las postreras palabras de David, oráculo de David ben Yishai, oráculo del hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. ¿Qué dice el verso 2? Ruach Adonai diver bi. El Espíritu del Eterno habla por mí, su palabra está en mi lengua.
David dice que él está hablando bajo la inspiración de el Espíritu de Dios y su palabra está en su lengua. Es más, el hebreo es bien curioso. ¿Saben que el hebreo puede ser leído, según algunos, unos eruditos dicen, que se puede leer, estas son las postreras palabras de David, oráculo de David ben Ishai, hijo de Isai, oráculo acerca del hombre o aquel que habló sobre el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Israel, del Dios de Jacob en los dulces salmos de Israel. Si se leyera así, el rey David está diciendo, yo soy un hombre que hablé sobre el Mashiach, sobre el ungido que está aludido en los salmos de Israel. Ahora, aquí este verso habla claramente que estas no son simples oraciones como las suyas, ¿verdad? Nadie guarda mis oraciones, no. Estas son oraciones, a pesar de que son los cánticos de David, los salmos de David, no son cánticos cualquiera, no es un himnario más, ¿verdad? Estas son oraciones cargadas ¿de qué? Del Espíritu de Dios. O sea que David dice que en sus salmos, en sus oraciones, el Espíritu de Dios estaba presente cuando él escribía estos salmos. Ok, veamos más. Primer libro de Crónicas, 25, si mal no recuerdo. Primer libro de Crónicas, 25. Bien, desde el 1 hasta el 6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán, de Yedutún, quienes cantaban salmos proféticos. ¿Cómo? ¿Quiénes qué? Quienes cantaban salmos proféticos. Ok, muy bien. Ajá. Al son de arpas, salterios y címbalos. Y el número de los hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Yosef, Asabela, hijos de Asaf, a cargo de Asaf, quien cantaba salmos proféticos al lado del rey. Hijo de Asaf, quien cantaba cantos proféticos al lado del rey. Ok, muy bien. De Yedutún, los hijos de Yedutún, Gedalías, Seri, Esaías, Asabías y Matatías, 6, bajo la dirección de su padre Yedutún, el cual también cantaba salmos proféticos al son del arpa para aclamar y alabar al Eterno. Lee el verso 5, por favor. Todos estos eran los hijos de Emán, vidente del rey. Vidente del rey, oigan, o sea, son los hijos de un vidente, de un profeta. Y tenían palabras de Elohim para exaltar su poder, pues el Eterno había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas. Ok, si un antimisionero me dice, ¿por qué tú dices que David es profeta, que los salmos son proféticos? ¿En qué te basan? En el Tanakh. El Tanakh me dice que yo tengo que tomar los salmos como profetas, ¿verdad? Porque hay una relación, de hecho, recuerden, hay una relación muy cercana entre la música y la profecía. Por ejemplo, cuando Samuel tenía a uno de los hijos de los profetas, ¿qué pasaban haciendo esos hijos de los profetas? Cantando. ¿Tenían qué? Instrumentos. Incluso Saúl fue y profetizó. Se hizo el dicho en Israel, también Saúl entre los profetas. Cuando el profeta Eliseo quería profetizar, ¿qué mandó a pedir? Un tañador, una persona que tocara el arpa. Entonces hay una relación íntima entre la música y la profecía. Es más, varias de las profecías, incluso por ejemplo en profetas como Isaías, están en modo poético. Hay una relación muy fuerte entre la profecía y el cántico. Ahora, estos dos versos hablan de David siendo un profeta, ¿verdad? David mismo dice, el Espíritu de Dios habló sobre mí, y también los hijos de Asaf y todos los demás. O sea que lo que David está diciendo y lo que Crónicas dice es que estos eran cánticos, pero eran más que cánticos. O sea, ellos cantaban, pero Dios inspiraba esos cánticos y
en sus palabras, sabiéndolo ellos o no, ellos podían estar describiendo su propia vivencia, pero al mismo tiempo Hashem los inspiraba para poner palabras que hablarían de cosas por venir, aún hablando de sí mismos. Y eso es algo que todo judío cree o debería creer. Dice el pueblo judío que David era un profeta. Miren lo que dice el Talmud, Sukkah 48b. Dice, ¿quiénes son los primeros profetas? Rabbi Huna dice, esto se refiere a David, Samuel y Salomón. ¿A quiénes se lista como los primeros profetas en el Talmud? David, Samuel y Salomón. Eso está en Sotá 48b. También hay en la tradición judía, hay un pasaje, el Salmo 21, si van conmigo ahí. Salmo 21. Ahora, si yo les pregunto, en el sentido literal, ¿de quién está hablando David? Salmo 21. ¿Alguien que lo lea, por favor? Oh Eterno, el Rey se alegra en tu poder y en tu salvación. ¿Cuánto se regocija? Le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Con peticiones escogidas saliste a su encuentro y colocaste en su diadema una corona de oro fino. Vida te pidió y se la concediste. Largura de vidas eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Has puesto sobre él honra y majestad. Hasta ahí. Bien. Dice, oh Eterno, dice, el Rey se alegra en tu poder. ¿Cuál Rey? Bueno, David es el ejemplo. Está hablando del mismo, ¿verdad? Seguramente. Y dice, vida te pidió y se la concediste, largura de días eternamente y para siempre. Alguien puede decir, bueno, David está hablando de él. ¿Qué dice el Talmud? ¿Cómo se interpreta este verso en la tradición judía? Dice lo siguiente: el Mesías, hijo de David, vio al Mashiach ben Yosef. Si se recuerdan, en la tradición judía, algunos rabinos decían, la Biblia habla de dos Mesías. Uno va a venir de la tribu de Judá y otro de la tribu de José. El Mashiach ben Yosef, el hijo de José, va a morir en una batalla contra Gog y Magog y va a ser muerto en la batalla. De él está escrito en Zacarías 12:10, mirarán a él a quien traspasaron. Y los rabinos dicen que esa es la manera en cómo se reconcilian las escrituras. Claro, nosotros como creyentes, a la luz de la resurrección de Yeshua, sabemos que no hay dos Mesías, sino que hay un solo Mesías que va a tener dos manifestaciones. Amén. Pero esto era la manera en cómo ellos lo explicaban. Dice, hay un Mesías, ben David, el rey triunfante, en el cual se van a cumplir todos los pasajes de gloria, de poder. Y está el Mesías, hijo de José, que así como su padre, José, va a sufrir mucho. Ahora, ¿qué dicen ellos? Dice, el Mesías ben David verá que el Mesías ben Yosef ha sido asesinado y dirá, Rey del universo, santo bendito sea, yo te pido únicamente vida para que yo no sufra la misma suerte que sufrió el Mesías ben Yosef. Y el santo bendito sea le dirá, vida, pero mira, sobre esta petición tu padre David ya profetizó sobre ti. Oigan lo que dice el Talmud. Tu padre David ya profetizó sobre ti cuando dijo, él te pidió vida y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Eso dice el Talmud en Sukkah 52a. O sea, los rabinos están citando el Salmo 21, no hablando de David, sino de ¿quién? Del Mesías. Ellos reconocen que David no está hablando solamente de él, sino que también proféticamente, sin quizás él darse cuenta, es usado por Dios para hablar de una realidad del Mesías. Algo similar pasa con el Salmo 22, ¿verdad? El Salmo 22, David, de manera poética, está hablando de él mismo, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él de manera poética dice que se siente despreciado, se siente desechado y empieza a hablar. Quizás en su conocimiento él está hablando de él mismo, pero el Eterno a través de él está escribiendo algo que se va a cumplir en el Mesías
de manera asombrosa. El Salmo 22 es uno de los cumplimientos más increíbles en el Mesías. Increíble. Ahora, cuando David lo escribió, ¿él sabía que estaba hablando del Mesías? Quizás sí, o quizás no, pero es lo que Pedro dice. David, siendo profeta, escribió que el Mesías iba a pasar esto. O sea, la forma judía de pensar sobre ciertas escrituras es la siguiente. Hay algunas palabras de los salmos que tuvieron un cumplimiento literal en los días de las personas que estaban hablando. Pero hay otro cumplimiento en el Mesías, un cumplimiento adicional que termina de rellenar, termina de cumplir algo que no se pudo cumplir literalmente en David, se cumple en él. Por ejemplo, David dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Cuando él dijo eso, quizás lo que él estaba diciendo es: a mí me libró de la muerte. Pero en el caso de Yeshua, Pedro viendo ese salmo, ve un cumplimiento más profundo. Y él dice, David dice que su santo, su Hasid, no iba a haber corrupción. ¿Cuál es el día en la Biblia donde, o en la tradición judía, donde se empieza a decir que hay una corrupción? El tercer día. Eso está claramente en el Midrash, en la tradición judía. También, si se recuerdan, el sacrificio de paz se podía comer el día que era ofrecido y el día siguiente. Pero al tercer día, ¿qué? Ya no. Todo lo que había quedado para el tercer día tenía que ser eliminado. ¿Por qué razón? Porque al tercer día la carne, sin tener refrigeradoras, sin tener todo lo que hoy tenemos, había empezado a ranciarse o empezaba su proceso de descomposición. ¿En qué día? Tercer día. Entonces Pedro conecta todo eso y dice, ok, aquí el rey David, a pesar de que está hablando de él aludió por el Espíritu a una realidad más profunda que pasaría en su hijo el Mesías. Es un cumplimiento, digamos, en la tradición judía. Hay una frase famosa, es Maasei Avot Zeman Levanim, que significa las obras de los padres son presagios para los hijos. En otras palabras, algunas veces lo que pasa con un personaje bíblico principal, Hashem vuelve a cumplirlo. Y ellos dicen, por ejemplo, ¿cuál es la prueba de los rabinos? Abraham. Abraham se da un hambre sobre la tierra. Abraham desciende ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad? En Egipto pasa aflicción, pero al final el Eterno interviene, trae juicio y plagas sobre el rey de Egipto, el faraón, y al final Abraham sale con mucha riqueza. ¿Ok? Miren esas 4 cosas. Bueno, ¿cuántas cosas hay? Hambruna en la tierra. Abraham desciende a Egipto. Abraham tiene angustia en la tierra porque le secuestran a Sara, ¿verdad? Ahora, el Eterno juzga con plagas al rey de Egipto. Y al final, Abraham sale con mucha riqueza. ¿A alguien se le hace familiar eso? ¿En quién se cumplió eso cientos de años después? En Israel. Hay hambre en la tierra. ¿Qué hace Israel? Desciende a Egipto. Hay angustia ahí. El Eterno interviene, manda plagas e Israel sale de Egipto. Entonces, hay varias, y este es un dicho de creyentes de judíos no creyentes en Yeshua. Ellos dicen que hay personajes en la Biblia que son tan relevantes que el Eterno algunas veces cumple en ellos o anuncia cosas que luego van a cumplir sus descendientes. Y hay una relación entre David y el Mesías, ¿sí o no? Claro, porque ¿de quién es hijo el Mesías? De David. Entonces hay cosas que se cumplen también en él. Ahora, hay un investigador privado llamado Warner Wallace y alguien un día me hizo esta pregunta. Vaya, me dice, pero
hay cosas en los salmos, por ejemplo, que, claro, son alusiones, ¿verdad? Pero yo puedo decir que son profecías en el sentido estricto de la palabra, así como las otras profecías. No, quizás no, ¿verdad? Porque hay otras profecías que son más asombrosas. Profecías de verdad súper detalladas, que yo pude haber sabido lo que quería decir desde antes que se cumplieran. Por ejemplo, una de las profecías más increíbles de la Biblia, no hay ningún otro libro que tenga una profecía tan espectacular, es la profecía sobre Babilonia. Isaías dice lo siguiente sobre Babilonia. Miren. Babilonia, cuando Isaías escribió, Babilonia era una nación que estaba empezando a ser próspera. En pocos años iba a convertir en la reina de las naciones, en el imperio neo-babilónico, Nabucodonosor. E Isaías es un judío, y dice esta profecía sobre el que iba a ser un imperio mundial en Isaías capítulo 13. Isaías dice que Babilonia iba a ser golpeado por Dios y que iba a pasar lo siguiente. Isaías 13 del 19 al 20, por favor. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que transformó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí mamá. Bueno, esa es lo que yo llamo una profecía súper específica. O sea, yo leyendo esa profecía, viendo Babilonia, puedo saber de antemano lo que Isaías está diciendo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Isaías? Que Babilonia va a ser arrasada. Y no solamente eso, miren lo que dice, nunca jamás será habitada. Wow, eso es lo que yo llamo una profecía. Ok, muy bien. Pero no quedó ahí. Jeremías habla también de Babilonia y dice cosas bien específicas. Jeremías capítulo 51, verso 42 al 44. Alguien que lo lea, por favor. Jeremías 51, del 42 al 44. Para subido hasta Babilonia y inundó con el tumulto de su oleaje. Sus ciudades quedaron asoladas como tierra seca y desierta, tierra en donde nadie vive, en donde no pasa ningún mortal. Bueno, esa es una profecía muy específica. O sea, si hoy en día la ciudad de Babilonia hubiera una ciudad llamada Babilonia, usted puede tirar el libro de Jeremías a la basura, porque eso significaría que es un falso profeta, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice todavía Jeremías, es más atrevido. Claro, no él, ¿verdad? Aquí está recibiendo una profecía sobrenatural. ¿Qué dice el verso 44? Sigue leyendo. Castigaré a Abel en Babilonia y sacaré el bocado de su boca, y las naciones no vendrán más a él, sino hasta el muro de Babilonia se desplomará. El muro de Babilonia. Esa debió haber hecho reír a todo el mundo que vio esa profecía. El historiador, por ejemplo, Herodoto, describe cómo era el muro de Babilonia. El muro de Babilonia era una barbaridad, el muro. O sea, tenía 300 pies de altura. Herodoto habla de esos muros y dice, el muro de Babilonia, inexpugnable, nadie podía entrar. Era imposible que un poder militar entrara en Babilonia, que los muros estuvieran ahí. Imposible. Pero Jeremías contraataca. Miren lo que dice el más adelante, 51-58. Así dice el Eterno, así dice Adonai Sebaot, anchos muros de Babilonia serán totalmente derribados y sus altos portones serán quemados a fuego. En vano trabajaron los pueblos, las naciones se esforzaron solo para el fuego. Los anchos muros de Babilonia serán ¿qué? Totalmente derribados. Wow. Vamos a totalizar lo que hemos visto. Isaías y Jeremías dicen lo siguiente: Babilonia será destruida. 1. No solamente será destruida. Dice el capítulo 42, el mar sube contra Babilonia, la inunda con tumulto de oleaje. ¿Ok? Babilonia será un pantano, será algo donde el mar va a subir y va a estar horrible.
Pero al mismo tiempo Jeremías pareciera contradecirse, porque un capítulo después dice, sus ciudades quedaron asoladas como tierra seca o desierta. Ustedes pueden decir, espérame Jeremías, ¿cómo está la cosa? O sube el mar o queda seca, pero donde sube el mar no hay sequedad, hay humedad, ¿verdad? Ok, aparentemente contradictorio. Y cuarto, nunca va a ser habitada, de generación en generación. 5, incluso los anchos muros de Babilonia serán totalmente derribados. ¿Se cumplió esta profecía? Hermanos, la profecía de Babilonia, la de Tiro, la de Petra y la de Nínive y la de Jerusalén, son quizás las 5 profecías más asombrosas y verificables de la historia. Ciro, el persa, conquistó Babilonia. Usted dirá, ¿y cómo hizo para meterse? ¿Derribó los muros Ciro? No, Ciro hizo lo que nadie pensaba que fuera posible. Mientras el rey Belsasar estaba embriagándose, confiado, Ciro sitió Babilonia. Y Belsasar lo menospreció. ¡Ah, pobre loco! Esos muros jamás va a entrar. ¿Saben lo que hizo Ciro? Ciro, con ingeniería increíble, desvió el cauce del Éufrates. Y él se metió sin derribar los muros. En una noche, Babilonia cayó y Ciro el persa fue el conquistador. La ciudad rápidamente fue abandonada y para los tiempos de Alejandro Magno, Babilonia ya era una ciudad que tenía la siguiente peculiaridad. La tierra estaba completamente árida, no crecía pero ni un frijol. El frijol que usted pone en el Gerber, ni ese le va en el de la escuela, ni eso crece en Babilonia, hasta el día de hoy. Usted puede ir hoy a Babilonia y ahí hay los que han ido en expediciones e historiadores, han ido a ver lo que pasó en Babilonia. Hasta el día de hoy no hay ni una ciudad en Babilonia, nunca ha sido reedificada, aunque se ha tratado de edificar. Oigan esto. Alejandro Magno, después de que conquistó todo el mundo conocido, dijo, Babilonia era la gloria de las naciones. Yo quiero poner mi reino en Babilonia. Alejandro dijo, voy a dar 600,000 raciones de comida a mi ejército para que vuelva a construir Babilonia. ¿Qué pasó con Alejandro Magno? A los pocos días murió. Y Babilonia no se construyó. Siguió durante mucho tiempo, Babilonia siguió desolada, abandonada. Con una excepción, los muros todavía seguían. Los muros se fueron erosionando durante largos años. ¿Cuándo fue que sucedió la conquista de Ciro? Fue en el 539 antes del Mesías. Los muros empezaron a erosionarse, pero se iban erosionando. Y llegó el año 400 después del Mesías. Oigan, después del Mesías. Nadie puede decir que esto fue escrito después. Jeremías profetizó en el siglo VI, antes del Mesías. ¿Qué pasó? Todavía quedaban esos muros de Babilonia. Un rey pagano, enemigo de los creyentes, se llamaba Julián el Apóstata. Él había lanzado una guerra contra los creyentes, cuarto siglo después del Mesías, y también quería restablecer las religiones paganas. Y él se fue a la guerra contra Persia, lo que hoy es Irán. Y él vio las murallas de Babilonia. ¿Y qué dijo Julián? 1000 años después de que Jeremías había hablado. Dijo, destruyan esa muralla. Y Julián mandó a destruir esa muralla. La destruyeron. Hoy en día, los muros de Babilonia no están. La muralla china no era tan pomposa como los muros de Babilonia. Sin embargo, hasta el día de hoy, si usted va a la muralla de China, ¿está ahí la muralla de China? Ahí está. Ahora, si usted va el día de hoy a Babilonia, no hay una tan sola muestra de esos muros. Miren lo que dice, les voy a leer lo que dice alguien que fue en una expedición a Babilonia, escribió un libro. Claudius James Rich dice lo siguiente:
Durante 2 meses al año, las ruinas de Babilonia se ven inundadas por el desbordamiento anual del Éufrates. Durante 2 meses, Babilonia es un pantano. Jeremías dice, el mar sube contra Babilonia, lo inundó con el tumulto de su oleaje. Pero, después de que las aguas se retiren, hasta los montones más bajos vuelven a convertirse en ruinas quemadas por el sol. Y el sitio de Babilonia, como el de otras ciudades de Caldea, es un desierto seco, una llanura reseca y ardiente. O sea que los 2 versículos de Jeremías, que aparentemente son contradictorios, se cumplen. Usted puede ir a ver eso hasta el día de hoy. Y dice Jeremías, los anchos muros de Babilonia serán derribados. Saddam Hussein se dio cuenta, dice él, que él era descendiente de Nabucodonosor. Le lanzó una guerra a Irán, porque se dio cuenta que los persas habían sido los que habían derribado a Babilonia. Babilonia hoy en día, lo que fue la ciudad de Babilonia, está dentro del territorio de Irak. Y Saddam Hussein trató de reconstruir Babilonia. Es más, él le pagó a unos ingenieros para que fueran y reconstruyeran Babilonia. ¿Pudo reconstruir Babilonia? No. ¿Por qué? Porque el Eterno había hablado y había dicho, nunca más serás habitado. O sea, esta es una profecía espectacular. 2600 años después de Jeremías, usted puede decir, el Eterno dijo que iba a pasar A, B, C, D, E. Y lo podemos atestiguar hasta el día de hoy. ¿Cómo Jeremías e Isaías iban a poder saber esto si no por el Espíritu de Dios? La profecía de Tiro es igual de impresionante. Ezequiel da detalle tras detalle de Tiro. En Ezequiel 26, él dice, contra Tiro van a venir las naciones como vienen las olas del mar. O sea que Tiro iba a ser invadida por muchas naciones. Va a ser sitiada. Nabucodonosor va a llegar. Su muro va a ser derribado. Pero luego los escombros de Tiro van a ser echados al mar. Y luego nunca más será hallada. El Eterno lo pondrá como una peña lisa donde se tienden redes y nunca más serás hallada. Todo eso se cumplió, todo se cumplió. Primero Nabucodonosor la sitió, los tirios abandonaron la ciudad y se fueron a una islita. Fíjense, aquí está la Tiro continental y ahí había una islita pegadita. Cuando Nabucodonosor los sitió, los tirios se fueron para la isla y fundaron la nueva ciudad de Tiro. La Tiro continental fue abandonada y quedaron ahí. De hecho, quedaron todavía los muros y quedó toda la ciudad de Tiro ahí hecha pedazos. Cientos de años después, Alejandro Magno se levantó, sin conocer la Biblia, obviamente. Alejandro no es que sabía que Ezequiel había profetizado eso, y quería conquistar la nueva isla de Tiro. Pero el problema es que Alejandro no tenía fuerza marítima y los tirios se reían de él. Cuando él trató de conquistarlos, los tirios se reían de él. De hecho, hicieron cosas terribles para mofarse de Alejandro. Y Alejandro dijo, me las van a pagar. ¿Y qué hizo Alejandro? Dijo, voy a hacer lo que nadie puede pensar. Voy a construir un dique desde la Tiro continental hasta la isla. Ahora, ¿de dónde voy a sacar? ¿Saben qué hizo Alejandro? Dijo, esos escombros que están ahí, arrasen esa ciudad y tiren todos los escombros al mar. Y ahí vamos a hacer el dique. ¿Qué había profetizado Ezequiel? Véanlo conmigo en Ezequiel 26. Ezequiel 26 había profetizado sobre Tiro. Alguien que lea, por favor. Ezequiel 26, 12 hasta el 14. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera en polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo el Eterno he hablado. Nunca más serás edificado. Verso 21 dice, te convertiré en espanto, dejarás de ser, serás buscada, pero nunca más serás hallada. Cuando Ezequiel escribió esto, Ezequiel era un pobre judío cautivo en Babilonia. Tiro era la potencia de los fenicios
la potencia comercial de los fenicios. Imagínense Ezequiel diciendo esto. Sería como que hoy yo diría, Nueva York será totalmente destruido. Las piedras de Nueva York y de los edificios y la madera van a ser tirados al mar. Luego voy a dejar Nueva York como una peña lisa, nunca más será edificada. Si yo hubiera sido alguien de Tiro, yo me hubiera revolcado de la risa de Ezequiel. Y hubiera dicho, pobre judío loco, oiga lo que acaba de decir, que voy a ser arrasada. ¿Pero qué? Dice la Biblia, porque yo el Eterno he hablado, dice Adonai. ¿Qué hizo Alejandro? Alejandro mandó a traer la madera y las piedras de la ciudad de Tiro continental y construyó un dique. Hasta el día de hoy ustedes pueden ver eso. Y construyó un dique y así fue que sitió a los tirios. ¿Cómo fue dejada la Tiro continental? Como una peña lisa. Y no ha sido otra vez edificada. Hoy en día hay una nueva ciudad de Tiro que está cerca del lugar donde estaba la Tiro continental y se llama Tiro, de hecho. ¿Y qué van a hacer la gente ahí al lugar? A extender sus redes, tal como Ezequiel lo había dicho. Ahora, esa es una profecía. Yo no sé usted, para mí esa es una... Si alguien quiere una prueba de que la Biblia es de origen divino, la profecía de Babilonia, la profecía de Tiro, Nínive, Petra, Jerusalén y Samaria, esas 6 ciudades, lo que los profetas dijeron de esas 6 ciudades se ha cumplido literalmente. Esa es una prueba maravillosa de la inspiración divina de la Biblia. Ahora, esas son, llamemos a esta profecía, profecías claras, profecías directas y claras. ¿Están de acuerdo? ¿Son directas y claras? Directas. Si usted hubiera estado conmigo, y yo soy Ezequiel y escribo eso, usted, antes de que Tiro fuera destruida, usted podría haber dicho, lo que Ezequiel dice que va a pasar en Tiro es A, B, C, D, E, ¿verdad? Ustedes pudieron haber dicho eso. Ahora, en la Biblia hay una segunda categoría de patrón profético o de sombra profética, que no es una profecía directa, clara, pero es una profecía, una alusión profética, un patrón profético que se puede ver en retrospectiva. No se puede adivinar antes, sino después de que los sucesos han pasado, uno dice, de seguro el Eterno estaba haciendo esto, porque mira, se cumplió exactamente el patrón. Por ejemplo, una sombra profética del Mesías es José, ¿verdad? ¿Cuántos paralelos hay entre José y Yeshua? Innumerables paralelos. José empezó su carrera a los 30 años. José fue odiado por sus hermanos por sus revelaciones sobrenaturales. José fue vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo en ese tiempo. ¿Cómo se llamaba la persona que lo vendió? Yehudá, Judas, el mismo nombre de Judas, Yehudá. Fue vendido a los gentiles. Los hermanos lo dieron luego por muerto, pero él se fue a los gentiles y ahí de hecho su aspecto fue mudado. Ya no parecía un judío, ahora parecía un egipcio. Hasta le pusieron otro nombre. El nombre era Safnaf Panea, pero él fue el salvador de Egipto y del mundo entero. Safnaf Panea, según algunos autores judíos, significa salvador del mundo. Ahora, en retrospectiva, conocemos otro judío que haya sido odiado por sus hermanos, que haya sido vendido por el precio de esclavo, que haya sido entregado a los gentiles, que la mayoría de sus hermanos hoy en día lo da por muerto, pero que ha sido el salvador de la humanidad. ¿Conocemos algún judío así? Claro que sí. Solo hay uno, Yeshua de Nazaret. Ahora, eso lo vemos hoy en retrospectiva, ¿verdad? Antes de que el Mesías viniera, era bien difícil decir, lo que significa. ¿Saben por qué va a pasar con el Mesías? El Mesías va a tener, no se podía. Es en retrospectiva que uno dice, es como las películas de detectives, como las películas de Poirot, ¿verdad? Uno dice, ¿quién es el asesino? No sé, yo creo que ha de ser este. Y todas las pistas están ahí delante de nosotros.
No puede ser eso. Y cuando viene el detective y nos dice, les voy a decir quién es el asesino. El asesino es este. Y miren, y Poirot dice, voilà. Entonces uno dice, ¿cómo pude ser tan ciego si eso estaba ahí siempre delante de mis ojos? Voy a usar un ejemplo que Warner Wallace utiliza. Él era un investigador, un policía ateo, y se convirtió después de examinar la evidencia sobre la resurrección. Él dice que en toda escena del crimen, para identificar al asesino, hay dos tipos de evidencia. La primera él le llama la evidencia clara, o sea, evidencia inequívoca, que si eso pasa, es eso. Por ejemplo, él dice, cada escena del crimen proporciona dos tipos de evidencia. A veces una pieza de evidencia apunta específicamente a un sospechoso con gran claridad, huellas dactilares, por ejemplo, o evidencia de ADN. Si mi ADN se halla en la escena del crimen y mis huellas dactilares están por ahí, ¿estoy en problema, sí o no? Estoy en problema. Porque mis huellas dactilares son específicas. El ADN también. Entonces dice, llamemos a esto evidencia clara. Evidencia clara es evidencia que apunta inequívocamente a la persona de interés desde el principio. Sin embargo, dice él, algunas pruebas son menos claras. Esto se llama en criminología evidencia encubierta. A menudo es confusa. Puede que no apunte al sospechoso en absoluto al inicio. Por ejemplo, imagínense que encuentran en la escena del crimen un botón de una camisa. Pongan que hay un asesinato y yo encuentro un botón. Hay muchas preguntas, ¿verdad? ¿Pertenece al sospechoso o a la víctima? ¿Llegó ahí como resultado del crimen o ya estaba ahí tirada en la habitación desde antes que pasara el crimen? Dice, el botón puede ser una prueba útil o puede que no. No sabemos con certeza hasta después de conocer al sospechoso. Ahora dice él, si a una de las camisas del sospechoso le falta un botón que coincide con el que se encontró en la escena del crimen, esta pieza de evidencia se convierte en parte importante del caso. Mientras que la evidencia clara apunta al sospechoso desde un inicio, antes de que se le contacte, por ejemplo, la evidencia encubierta apunta al sospechoso solamente en retrospectiva, o sea, después de que se identifica. ¿Sí, verdad? ¿Me explico? Supongan que llevamos a una escena y encontramos ADN, encontramos huellas dactilares y también encontramos una colilla de cigarro, un botón, y también tenemos dos testimonios. El testimonio de una mujer que dice que vio a un hombre con camisa roja. Ok. Y tenemos a otro testimonio que dice que hay una persona que dijo, ese tipo me la va a pagar, no sabe con quién se ha metido. Ok, tenemos 6 líneas de evidencia. Las primeras 2 son claras, son evidencia directa, clara, huellas y ADN. Las otras 4 son decisivas, no son decisivas en sí mismas, ¿verdad? O sea, si alguien te dice, yo vi una persona salir de camisa roja, eso, ¿cuántas personas pueden tener una camisa roja? Infinidad de personas. Y que una persona diga, ya me la va a pagar ese, ¿lo hace necesariamente el asesino? No, ¿verdad? Ahora, cuando todo se junta, entonces el caso cumulativo es fuerte, ¿verdad? Entonces ahí dice, hay ADN, ok, y hay huellas dactilares, ok. ¿Cómo iba vestido el tipo la noche de camisa roja? Y vamos a revisar la camisa de él y le falta un botón. Y el botón, y también la colilla de cigarro. ¿Fumaba? Sí. ¿Y de qué cigarro? De esto fumaba. Entonces, junto la evidencia clara y la evidencia encubierta, juntas hacen un caso fuerte. ¿Qué dice Wallace? Lo dice muy bien. De manera similar, las profecías encubiertas tienen una capacidad limitada para señalarnos al Mesías, pero pueden ayudarnos a confirmar su identidad una vez que lo hemos identificado. Dice, esta distinción entre clara y encubierta es importante
Con Yeshua pasa lo mismo. Hay profecías claras que apuntan a él como el Mesías. Por ejemplo, Daniel 9 dice que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del templo. ¿Dice eso? Está clarito. Isaías 53 es una profecía increíblemente clara que dice que un siervo del Eterno va a venir, será prosperado, pero va a ser desfigurado. Su parecer va a ser desfigurado más que los hijos de los hombres. Los reyes iban a oír la historia de él y iban a decir, wow, hemos oído lo que nunca no había sido dicho. Los reyes iban a estar asombrados porque les iban a contar la historia de este siervo. Ahora, este siervo iba a rociar a muchas naciones. Oigan, rociar a muchas naciones. Rociar es un término en hebreo que habla de sacrificio de perdón de pecados. Luego el siervo iba a venir, pero nada, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Iba a ser un siervo menospreciado. ¿Cómo dice Isaías 53? Despreciado y desechado entre los hombres. Iba a ser despreciado por su pueblo, lo iban a entregar a una muerte terrible, pero al final iba a vivir por largos días. Y el mundo entero iba a los muchos, iba a rociar a muchas naciones. Iba a ser entregado como sacrificio de culpa, y por su conocimiento, por conocerlo a él, iba a justificar mi siervo justo a los muchos. Esa es una profecía directa, clarita. Hay otras también de él. Por ejemplo, se dice que el Mesías iba a ser puesto por pacto al pueblo y por luz de las naciones. El Mesías iba a ocasionar que una inmensa mayoría de la humanidad viniera al Dios de Israel. Ok, esas profecías son claras y directas. Isaías 55 dice, gente que nunca había conocido del Eterno correrán a ti, a David, a quien he puesto por testigo a los pueblos, por legislador de las naciones. Shiloh, se dice que iba a venir a él será que la obediencia de los pueblos. Esas son profecías directas. ¿Quién es el único judío que vino, murió? Hubieron reportes de su muerte por crucifixión, una muerte terrible. Resucitó y ha sido la causa de que billones y billones de no judíos que antes no adoraban al Dios de Israel lo adoren ahora. ¿Quién es el único judío que cumple eso? Yeshua. Y esas son profecías claras y directas. Ahora, y todo esto es para llegar al Salmo 16. Ahora, esas son las que yo les he dicho: Daniel 9, Isaías 53, Isaías 55, Génesis 49. Son profecías claras del Mesías. Isaías 42, del 1 al 6 también. Esas son el ADN, ¿verdad? La huella dactilar. Ahora, hay un segundo tipo de profecías o alusiones. Son aquellas que no son tan claras, son como el botón, ¿verdad? Son como el botón, la colilla, que es la evidencia circunstancial. Esa es evidencia que únicamente sirve para confirmar en retrospectiva. Cuando el Eterno ha hecho algo, entonces en retrospectiva los apóstoles judíos ven los salmos y dicen: esto que el Eterno ha hecho estaba aludido en los salmos. Estas no son profecías claras, directas, ¿verdad? Como Isaías 53, como Daniel 9, como la profecía de Babilonia, pero aún así son alusiones interesantes. Por eso, y recuerden algo, los apóstoles tenían la prueba directa de la resurrección. Ellos habían visto al Mesías, ellos lo habían tocado, habían comido con ellos. Entonces, en retrospectiva, Pedro dice: el Mesías ha resucitado. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo lo toqué, porque yo comí con él. Ahora, en algún lugar el Eterno había insinuado esto. Y entonces ellos, a la luz, en retrospectiva, de lo que ven sus ojos, dicen: ¿en dónde puede haber una alusión de eso? Y dicen: bueno, miren el Salmo 16. En el Salmo 16 David dice algo que en un sentido se cumplió en él, pero en un sentido más profundo, él está hablando no de él,
sino que como él cantaba, que dice el libro de Crónicas, salmos que proféticos, él proféticamente, a pesar de estar hablando de él mismo, él era un prototipo del Mesías. Lo que pasó con David se va a cumplir en el Mesías en otro nivel. David es un prototipo del Mesías. Él fue ungido por Dios, pero fue una persona que tuvo que irse a los gentiles y a los desechados de Israel. Primero fue ungido, pero él tuvo que esperar un largo tiempo para ser recibido, para que los de Judá le dijeran, ven y sé nuestro rey. Entre la unción que le hizo un profeta y sentarse en el trono pasó un tiempo y fue rechazado por las autoridades, por Saúl. Ahora, cuando Pedro ve el Salmo 16, y muy probablemente esto no fue invención de Pedro, sino que esto fue lo que el Mesías, ¿se acuerdan? El Mesías habló con los dos en Emaús y dice que comenzando por Moisés y por los profetas y por todos los escritos, les declaró las cosas que estaban escritas de él. Entonces, muy probablemente el Mesías, hablando con los apóstoles, les dijo, mi padre David dijo esto sobre él, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y él estaba hablando de él, porque David fue librado de la muerte, pero en un sentido más profundo, en un sentido literal, esto se ha cumplido en mí, porque el Eterno no dejó mi alma en el Seol, y no permitió que su santo viera corrupción. Por eso, fíjense, hay un versículo atrás que da la clave del paralelismo. Vean el Salmo 16:9. Por lo tanto, se alegró mi corazón y se regocijó mi alma, o mi gloria, dice en hebreo. Mi carne reposará también como confiadamente. La primera parte del versículo habla de su corazón, de su gloria, su alma. La segunda parte del versículo habla de su carne, ¿verdad? ¿Qué dice después el siguiente versículo? La primera parte también tendría, para que el paralelismo se cumpla, la primera parte tendría que hablar de su alma, de su corazón, y la segunda parte de su cuerpo, porque si no, ¿cómo es que se cumple mi carne habitará confiada? Porque no dejarás mi alma en el Seol, primera parte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Hablando de qué? De su cuerpo. La única manera que este salmo se cumpliera de manera total, de manera literal, porque David está siendo metafórico, ¿verdad? David está hablando de él en hipérbole, en metáfora, y en ese nivel se cumple en él. Pero lo que Pedro está diciendo es que la profecía ha tenido un segundo cumplimiento. Y por eso dice Pedro, nosotros sabemos que David vio corrupción, o sea que la profecía literalmente, el Salmo 16, no se pudo cumplir en David. Miren lo que dice el verso 31. Previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuál es el...? Ahora, David cita el Salmo, Pedro cita el Salmo 110, y todo el pueblo judío está claro que este Salmo habla del Mesías. Él es el Señor de David. Y dice, siéntate a mi diestra. El Eterno le dice al Mesías, siéntate a mi diestra. Ahora, ¿cómo sabe Pedro que eso se cumple en el cielo? Bueno, Pedro ha unido varios salmos que tienen una palabra en común. ¿Ya le identificaron? ¿Cuál es la palabra que se repite en el Salmo 110, en el Salmo 16? ¿Cuál es la palabra que está en ambos salmos? Pedro está haciendo lo que se llama Geserá Shabbat, similitud de expresiones. Cuando hay una expresión que sale en una escritura y también está en otra, y entonces los rabinos conectan eso, ¿verdad? Salmo 16.
¿Qué sigue diciendo? Después del verso 11, después del verso 10, ¿qué dice? Salmo 16, 11. ¿Alguien quiere leerlo? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. ¿Ok? Vean el Salmo 17. Un salmo después. 17:15. ¿Qué dicen? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Estos dos salmos parecieran hablar de la resurrección, ¿verdad? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Veré que dice tu rostro. Ahora, el Salmo 16, 11 y el Salmo 110 tienen una palabra que Pedro utiliza para ponerlos a la par. ¿Cuál es? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué dice el Salmo 110? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Entienden por qué Pedro está haciendo que será Shabbat, similitud de expresiones? Y él dice, hay una conexión entre el Salmo 16 y el Salmo 110. Las delicias a tu diestra para siempre terminan de confirmar de que esto no se había cumplido en David. David no tuvo delicias a tu diestra para siempre. En cambio, el Mesías, que ha sido resucitado y no va a morir más, él tiene delicias a su diestra para siempre y está sentado ¿a qué? A la diestra, conforme al Salmo 110. Entonces, ¿es cierto que David está torciendo los salmos? No, para nada. Él está aplicando los métodos de interpretación judías y de hecho, a la luz de la resurrección, en retrospectiva, cuando él ve a Yeshua resucitado, él empieza a buscar en las escrituras y dice, estas escrituras habían alusiones mesiánicas poderosas. Ahora, él tenía una prueba superior de la resurrección. ¿Cuál era la prueba? Lo había visto. Él lo había visto exactamente ahí. Entonces, cuando hablamos de profecías mesiánicas, hay que tener cuidado. Hay varios creyentes que hacen esto con el pueblo judío y no entienden la diferencia. Por ejemplo, dicen, el Mesías estaba escrito que él iba a entregar la barba a los que me hirieron. Isaías 50. ¿Esa es una profecía mesiánica? Ahí pareciera que Isaías está hablando de sí mismo, ¿verdad? Ahora, en retrospectiva, yo puedo decir, bueno, también Isaías es una sombra del Mesías y también se cumple que él dio su barba para ser molido por los pecados. Pero esa es una sombra profética, una alusión, un presagio de cumplimiento, así como dicen los rabinos, las obras de los padres son portentos para los hijos. Pero hay que diferenciar entre dos profecías, ¿verdad? Unas son profecías claras, inequívocas, y otras son alusiones proféticas. Entonces, Pedro no tiene que diferenciar entre una cosa y la otra, porque él está ¿entre qué? Entre judíos. Todo el mundo sabe que este tipo de cosas se dan en la interpretación judía. ¿Fue exitosa la predicación de Pedro? Bueno, ¿cuántos se convirtieron ese día? 3,000 personas. Y vamos a finalizar. Él dice, Hechos 3, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor, en hebreo Kyrios, que habla de una autoridad puesta por Dios, y Mesías, ungido. Al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de vuestros pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y ahí hay una alusión al siguiente verso de Joel. Joel 3.1 dice, a todos los que el Señor llamare. Él sigue citando, sigue aludiendo a Joel, y todos los judíos sabían que estaba hablando de Joel. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos, ¿como cuántos? 3,000 personas
y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosos eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían las cosas en común. Vean el verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Y ese fue el inicio de todo el movimiento del Mesías. Supongan que ustedes estuvieran en Jerusalén un día. No son judíos, son griegos. Caminan y ven un gran ruido y dicen, ¿de qué trata esto? Se van y les dicen, van a crucificar a 3 criminales. Van y ven a 3 personas colgadas en 3 cruces. De repente el que está ahí dice una frase rara que ustedes no entienden. Dice, Elí, Elí, lama sabtani. Y luego dice, Abba, beyadja, kid roji. Y se muere. Luego ven ustedes que un soldado le atraviesa el costado, hay un eclipse, y ustedes están ahí. Supongan que un hombre se parara a la par de ustedes y les dijera, en 2000 años, este hombre será la figura más conocida del mundo. Este hombre va a partir la historia en antes y después de él. Será el baluarte del progreso. Será la figura más influyente de toda la raza humana. Si ustedes estuvieran ahí, ustedes podrían pensar que esas palabras se van a cumplir, pero ni en broma. Y queridos hermanos, 2000 años después, todo eso es totalmente cierto. Él es la vida solitaria, Él es el Señor, el Mesías, y todos aquellos que lo hemos recibido tenemos arrepentimiento y perdón de pecados. Bendito sea su nombre. Amén, ve amén.